Hola, hola, muy pero muy buenas tardes, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a todos. A ver si estamos, si nos escuchan bien, si me escuchan bien. Vamos a estar preparando en este momento, vamos a estar esperando a nuestra invitada. Tenemos un vivo hoy hermoso, hermoso, hermoso. Vamos a hablar sobre el estrés, el cerebro y las emociones. Es decir, hay formas de hackear nuestro cerebro, hay formas de hacer que, por ejemplo, estemos pasando de una emoción a otra, y también vamos a ver cómo nos afecta a nivel del cerebro el estrés, que es fundamental, empezar a incorporar esto, ¿no? Vamos a estar hablando para eso con la doctora Patricia Fernández, que bueno, ella es bioquímica, además es experta en neurociencias y NIE, psiconeuroinmunoendocrinología. En un ratito nada más, ya vamos a estar conectando, estábamos con algunos inconvenientes eh, de conexiones, de internet y demás, pero ya estamos casi para salir, ahora esperando que se sume. Mientras tanto te cuento, soy Lorena Gui de este espacio Wellness. Ahí está, ahí se va conectando, buenísimo. A ver si tenemos... todo avanza bien. Para este tipo de cosas, digo, donde manda capitán, no manda marinero. Entonces, bueno, cuando el internet anda, funciona. A ver, ahí está Patri. ¡Ay, qué bueno! Hola, Patri. Lola. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Muy bien, ¿y vos? Qué bueno, bueno, buenísimo, muy bien, te escucho muy bien y acá estamos como relajadas, como se puede, porque la verdad que los tiempos son entre el tiempo del reloj y el tiempo climático estamos como al límite, ¿no? Y bueno, a veces Bueno, son estas cosas que son imprevisibles, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Y bueno, y toca poner en práctica justo lo que vamos a hablar hoy, Patri. Voy a hacer una breve presentación ahí y después comenzamos con esto. Vamos a hacer toda digamos, una intro, como le decimos, una introducción por acá, y después, si es viable, si todo sigue su curso, nos pasamos para YouTube, donde poder hacer un poco más de explayarnos un poco más. Así que para que nos queden ahí distintos públicos, bienvenidos a todos. Mi nombre es Lorena Gui, de Espacio Wellness. Aquí estamos viviendo la metamorfosis, y en compañía de esta genia que, bueno, ya hace bastante que nos conocemos ahí de la vida, la doctora Patricia Fernández, ella que es bioquímica, además experta en neurociencias, en NIE, y en este camino vamos a estar transitando hoy juntos, así que Patria, agradecerte por este tiempo y por estar acá. Bueno, muchas gracias por semejante presentación. Muy amable, Lorena, como siempre. No, la verdad es esto, así lo siento, así lo transmito, y creo que también un poco esto tenemos que ir transitando este camino de, bueno, un poco más, sin tanta pancarta, pero sí con autenticidad. Entonces, bueno, tampoco digo que salgamos cero maquillaje, pero sí auténtica, gente, hay que dejarse con esto de poner todo un enmarque, así que eso es lo que me gusta de estos espacios, y sos muy bienvenida. Bueno, Patri, muchas gracias. ¿qué has estado haciendo en este tiempo? Digamos, vamos a ponerle este año, fin del año pasado, ¿estuviste ahí con algunos eventos, algunas cuestiones? Sí, por suerte, sí, muy linda. Viste que soy una apasionada de las neurociencias y de la espiritualidad, ¿no es cierto? De todo lo que es estar mejor, vivir mejor. En un momento, bueno, me encontré muy sorprendida, ¿no? Por la pandemia, que bueno, que nos sorprendió a todos. Y es como que descuidé un poco de esas actividades, pero bueno, ahora sigo y listo, ya nadie me para. Ya estamos, ya estamos. Yo creo que si superamos aquel momento, ¿no? O sea, y nos encuentra así como estamos, en este estar siendo, donde nos encontramos de nuevo, muchos, pero que nos reunimos a partir de aquel gran momento, eh, creo que, bueno, ya
descubrimos un poco la fortaleza que existe en el ser humano, ¿no? Sí, total, total. Es decir, es como que nos entrenamos toda la vida para creer que no tenemos ningún tipo de poder o de poder, digamos, curativo o espiritual. Son todas cosas que la ciencia por ahí no puede comprobar aún. Eh, y por eso, bueno, nos dicen erróneamente que nosotros no podemos hacer algunas cosas para estar mejor, para vivir siempre mejor, siempre apuntando para arriba. Y bueno, supongo yo que cada uno por su caminito investiga y bueno, y es todo un proceso. Mm. Claro, claro que sí, un proceso de mucha valentía. Patri, vamos al tema que nos convoca hoy y bueno, sean bienvenidos, como dije, todos los que se van sumando. Sería muy lindo que también lo compartan, que aprovechen y estas cosas que hacen bien, bueno, es darle, ¿no? Es darle ese like, pero no por el like al ego de uno, no tiene que ver con eso, sino que es la manera que en el mundo de la tecnología tenemos de compartir. Es como cuando decís, mirá qué rica me salió esta torta y se la llevábamos al vecino, ¿se acuerdan por ahí? O a un amigo, bueno. Ahora hacer esto, pero porque esto es algo que suma y que nos hace bien. Así que desde ese lugar, y también que puedan ir haciendo sus preguntas o haciendo sus comentarios, es muy lindo que sea dinámico. Patri, ¿qué pasa hoy, aquí en estos tiempos? ¿Qué sigue pasando, mejor dicho, con nuestro pobre cerebro, con el estrés, el impacto de tanto cambio que no te da tiempo a adaptarte, a preguntarte, pero aparece, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Qué relación hay entre el estrés, nuestro cerebro y las emociones? Bueno, muchísimo. O sea, como decíamos recién, nosotros hace muchos años que estamos inmersos en un sistema en donde entrenamos violencia, pesimismo. Perdón, no, perdón. Entró una llamada, justo se cortó. Disculpa. Ah, bueno, pensé que había sido yo, porque por ahí No, se entró puede una. llegar a desconectar o a fluctuar el wifi. Sí. Bueno, sí, como te decía, nosotros venimos entrenando, a veces inconscientemente, venimos entrenando en un sistema de emociones bastante pernicioso, ¿no es cierto? Todo lo que es violencia, televisión, por ejemplo, los noticieros a nosotros no nos dan las grandes buenas noticias, siempre estamos escuchando quejas, escuchando pesimismo, escuchando violencia y etcétera, ¿no? Y nos parece como que eso es lo normal o lo frecuente. Y no es así, porque hay mucha gente buena. Entonces, el hecho de haber estado, yo me doy cuenta porque, bueno, porque tengo unos cuantos años, pero estar entrenados en el castigo, en esto de la violencia inconscientemente, ¿no es cierto? Porque uno a veces mira el noticiero y dice, bueno, voy a estar informado, ¿no es cierto? Yo hace muchos años, deben ser cerca de 20 años que no miro noticieros, justamente porque no quiero que ingrese a mi subconsciente toda esa negatividad que se transmite. Eh, ¿Por qué? Porque lo que se ha visto, lo último en neurociencias, es lo que se llama la salutogénesis. Es decir, el poder que tenemos nosotros de generar salud en nuestro propio cuerpo y además en aquellos que comparten con nosotros su tiempo, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Entonces, se ha visto que nosotros podemos entrenar, podemos practicar el optimismo, podemos practicar el altruismo, la generosidad. Por ejemplo, se ha hecho un estudio últimamente
en donde se le pedían a una serie de personas, de voluntarios, considerados egoístas, porque en neurociencias se hacen estos estudios locos y lindos, lo que se les pidió a los voluntarios en este caso, porque son estudios no invasivos, digamos, es que hicieran un pequeño acto de generosidad o de gentileza por día durante, no me acuerdo el tiempo, pongámosle una semana o dos, ¿no es cierto? Entonces hacían pequeños actos de generosidad por día y los anotaban. Bueno, hoy hice, no sé, le ayudé a mi vecino a, no sé, a juntar en las hojas del pastito de la vereda. Bueno, una cosa chiquita era, no era necesario que fuera un gran sacrificio, ¿no es cierto? O llevarle una palabra amable a alguien simplemente. Y entonces después se les hacía completar una encuesta de satisfacción, a ver cómo se habían sentido con esta tarea que tenían de ser más generosos o más gentiles con otra persona. Y todos dijeron que se habían sentido muy, muy, muy satisfechos y que, bueno, en otra pregunta, que era si seguirían haciendo siempre lo mismo, ellos dijeron que sí, porque los hacía sentir muy bien, es decir, que era un estudio de satisfacción de la propia persona que estaba realizando esos actos de gentileza. Así que bueno, Claro, esto se entrena. claro, ¿cómo tiene que ver? Mirá, acá hacemos como ahí digamos, materializado sería, ¿no? De manera concreta, ¿cómo impacta a hacer el bien, ¿no? O sea, hacer el bien desde lo más simple, es decir, no sé, yo, mira, hoy pensaba justo, digo, esto de clima que estamos viviendo de manera tan tremenda, no sé, de repente sacar el tarrito de agua y ponerlo en la vereda para los animales que crucen, es decir, esto que es pensar un poco en el otro. Y qué maravilloso que, mirá, lo contás, hecho en un estudio, es decir, o sea, nos devuelve, ¿no? Nos devuelve bienestar, nos devuelve también salud, entiendo. Sí, exactamente, todo eso vuelve en salud, porque tampoco es que se le pedía a la gente que hiciera un gran esfuerzo, simplemente era algo chiquitito que tenían que cumplir. Algunos hacían cosas más grandes, digamos, pero con algo chiquitito por día ya estaba bien para lo que era la exigencia del estudio. Y bueno, ¿y eso qué hace en nosotros? Lo que hace es generar nuevos hábitos. Entonces, de estar un poco menos juzgando, porque estamos muy entrenados en el juicio, en el premio, el castigo, y es como desentrenar un poquito. Yo no digo que un juicio esté mal, yo digo que sí, que tenemos que hacer nuestros juicios porque nosotros vivimos haciendo juicios, y está bien que eso suceda. Pero es como desentrenar un poquito más en la crítica hacia uno mismo y hacia el otro ser humano que uno tiene enfrente. Ese es el tema. Y el tema de que nosotros no sabemos estar con nosotros. O sea, cuando nosotros estamos solos con nosotros mismos, entonces tenemos un grado de insatisfacción enorme, como probó ese estudio de Harvard de 2010, que era el título publicado ya el estudio, fue Una mente divagante es una mente infeliz. Era un estudio donde los voluntarios iban uno por uno adentro de una habitación en donde no había nada. No podían entrar con celular, no había televisión, no había ninguna distracción, digamos, solamente estaba el individuo sentadito ahí en la habitación y nada más. Y entonces les decían que
tenían 1 hora para estar ahí adentro de la habitación, pero que si querían salir antes, que golpearan la puerta y uno de los científicos les abría y salían. Y después completaban también una encuesta de satisfacción. Entonces, el tiempo promedio en que estuvieron dentro de esa habitación las personas fue de 6 minutos. Y además, qué increíble, qué poco podemos estar con nosotros. En la encuesta de satisfacción, los resultados que arrojó fue que fue una experiencia muy insatisfactoria, muy aburrida. Es decir, que cuando esta gente tuvo oportunidad de estar consigo mismo, de dialogar consigo mismo, de ver qué emociones, qué pensamientos, qué sentimientos estaban teniendo o qué podían hacer para mejorar eso, estaban muy insatisfechos. Entonces salió este estudio famoso, muy en la revista Science, o sea, no era así en una revistita científica modesta, sino en una de las grandes, y eso fue lo que sucedió, que no sabemos estar con nosotros mismos, no sabemos observarnos, porque el ser humano tiene la capacidad de observarse a sí mismo. Wow, la verdad que cuánto que tenemos para hacer con nosotros mismos. Me encanta ir como descubriendo ese camino, ¿no? Y muchas veces me lleva a pensar, a pensar y a recordar, porque tengo el beneficio de haberlo vivido también, ¿no? Esto es decir, ¿cómo era antes sin el celular, sin el Netflix, sin no sé, sin la computadora portátil todo el tiempo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo era? Y me encanta, la verdad me encanta recordar eso, es decir, hay muchas cosas buenas de hoy, pero el tema es el uso y entender que también cómo nos impactan, es como que esto nos ha ido alejando de nosotros mismos. Entonces, qué maravilloso. Lo que podemos lograr estando, bueno, las dos compartimos lo que son las prácticas de mindfulness y conocemos del tema. Yo siempre digo, ese es un camino, ¿no? El de estar con uno, el de quedarte ahí, escuchándote. Sí, además también, por ejemplo, un lindo ejercicio para hacer con uno mismo, porque nosotros tenemos 7 sentidos, por lo menos. Y el principal sentido nuestro es el de interocepción, que es aquel en el cual nosotros recolectamos, tanto consciente como inconscientemente, todas las sensaciones que provienen del interior de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Después tenemos el sentido de propiocepción, que es cómo está nuestro cuerpo ubicado en el espacio, Si estoy inclinada, si estoy sentada, si estoy acostada, si estoy parada, si levanto un brazo, etcétera. Eso es propiocepción. Y después también tenemos los 5 sentidos que nos enseñan en la escuela primaria, en la escuela secundaria, que son los exteroceptivos, es decir, son aquellos que recolectan información de cómo está nuestro entorno. Pero el más importante de todos es el de interocepción. Por ejemplo, esta gente del estudio publicado en la revista Science, lo que dio la opinión de cómo se estaba sintiendo internamente, de ese sentido de interocepción. Nosotros venimos muy entrenados en la crítica, todo esto se practica. Si a nosotros nos entrenan en la crítica, aprendemos a criticar. Como había un dicho popular, que cuando un niño es criado en la crítica, aprende a criticar, obviamente, ¿no es cierto? Y entonces perdemos mucho tiempo y mucha energía en andar criticando a los demás, pero lo peor es que nos criticamos a nosotros mismos. Entonces, por ahí, yo lo que les sugiero, si me lo permiten, es que hagan un ejercicio de un parate, digamos, en donde uno se pregunte, a ver, ¿yo cómo me trato? ¿Qué diálogo tengo conmigo? ¿Qué palabras uso para dirigirme a mí? Por ejemplo,
no sé, yo tenía que llevar algo a 10 kilómetros, ¿no? Y fui en el colectivo, qué sé yo, tomé el colectivo, y me lo olvidé, ¿no es cierto? Cuando llego allá me doy cuenta que me lo olvidé. Y entonces, ¿qué me digo? ¿Cómo me trataría? O, por ejemplo, es muy común escuchar por ahí cuando dicen, ay, pero qué tonto que soy por decir una palabra suave, porque Suave. ahora las palabras son bastante duras para con uno mismo. Si uno va a la mente, a lo que es la mente del ser humano, el inconsciente del ser humano, para la mente o para el inconsciente, el otro no existe. Entonces, cuando yo me digo esas cosas malas a mí misma, o bien se los digo a otro, como para el inconsciente el otro no existe, entonces me lo estoy diciendo yo también. Es decir, todo aquello que estoy juzgando, que está mal en el otro y etcétera, y por ahí le pongo calificativos, esos calificativos me los estoy poniendo yo. Claro, claro. Mira, pensaba, decís esto de el otro no existe, y también hay esto de no sé si la palabra correcta es atemporalidad, pero es cuando, esto de que no existe el tiempo, ¿no? Es como, ¿por qué cuando estamos pensando en algo, y esto se ve mucho, digamos, desde el traer, se lo usa para bien y se lo usa incorrectamente cuando no sabemos el poder que tiene? Esto de traer, digamos, repetitivamente ciertos escenarios y se reactualizan. Es como ya, digamos, nuestra mente no sabe si es pasado, presente o futuro, pero el cuadro lo estamos viviendo, ¿no es cierto? Es algo que funciona de esa manera. Exactamente, para la mente no existe el pasado ni el futuro, para lo que es el inconsciente o la parte involuntaria nuestra. El tiempo no existe, existe solo el presente. Por lo tanto, cuando yo estoy recreando alguna situación horrible de mi pasado, o estoy viendo mi peor futuro y lo estoy trayendo a la mente, entonces ahí lo que está sucediendo es que la mente se sirve del cerebro, la mente, tanto la consciente como la inconsciente, porque yo también conscientemente me estoy enganchando con esos pensamientos, entonces estoy accionando sobre el cerebro y estoy descargando, estoy poniendo en marcha todo lo que es el sistema de supervivencia. O sea, estoy en el modo lucha o huida, estoy en peligro. Mi mente y mi conciencia están detectando que estoy en peligro, pero en ese momento. Y eso es ficticio, porque es algo que ocurrió o en el pasado o que yo me imaginé para el futuro y lo estoy evocando en este momento. Entonces me estoy llenando de un montón de sustancias químicas en el cuerpo que me enferman. Y no solo eso, sino que estoy generando a nivel de campo electromagnético, estoy generando incoherencia cerebral, incoherencia cardíaca, lo cual lleva un mensaje. Todo lo que es campos electromagnéticos en nuestro cuerpo llevan un mensaje muy poderoso. Tienen lo que hablamos de la frecuencia, ¿no? La frecuencia, el campo, en términos de frecuencia, es cómo estoy vibrando y cómo voy a ir conectando de acuerdo a esa frecuencia. Exactamente. Todo esto es, yo lo que voy a comentar son todos trabajos científicos. Hay un instituto que se llama HeartMath, al norte de California, que es el que estudia todo lo que es coherencia cardíaca, coherencia cerebral, y cómo nos sentimos nosotros cuando estamos en incoherencia y cuando estamos en coherencia. Yo ya voy a explicar lo que es la coherencia. Pero ¿qué pasa? Que nuestro corazón tiene el campo electromagnético más grande o más poderoso del cuerpo. Y se puede medir muchas veces hasta 3, 4, 5 metros afuera del cuerpo. O sea, nosotros ponemos un instrumento de medición de campo o magnético o eléctrico y lo podemos medir afuera del cuerpo, se sale del cuerpo. Y ese campo tiene una información. ¿Vieron cuando uno entra a una habitación o ve a una persona
y es como que a uno lo golpea algo invisible, o dice, este ambiente está tan denso que se podría cortar con un cuchillo, bueno. Eso es porque los campos electromagnéticos, nosotros somos cables, o sea, por dentro estamos todos cableados. Y cada vez que la electricidad corre por uno de esos cables, entonces se genera el campo electromagnético, que se puede medir desde hace décadas, chicos. Se puede medir con el electroencefalograma, el electrocardiograma, ahora también está el magnetoencefalograma, el magnetocardiograma, todo lo que es las resonancias magnéticas funcionales, que lo que pueden hacer es ver imágenes del cerebro, qué sectores del cerebro están trabajando cada vez que nosotros estamos haciendo una tarea o estamos sintiendo una determinada emocionalidad. Entonces, lo que los científicos han descubierto en el año 1991 es que el corazón tiene un grupito de unas 40.000 neuronas que actúan como un cerebro independiente, un cerebro independiente de este cerebro que está acá dentro de la cabeza, porque nosotros siempre creímos que todos los secretos del ser humano estaban adentro de la cabeza, pero se ha visto que no, que este cerebro toma decisiones por sí mismo, memoriza por sí mismo, aprende por sí mismo y manda las señales a este cerebro. Y la comunicación es más bien del corazón hacia el cerebro intracraneal que al revés. Es decir, la comunicación es ida y vuelta, pero el que está como mandando es el corazón, ¿no es cierto? Sería como la máquina, digamos, ¿cómo se dice? El hardware sería el cerebro y el resto serían como los software que están enviando. Lo mismo con el intestino, ¿viste la revolución, digamos, ahora de los descubrimientos con el intestino? Es decir, somos seres tremendamente complejos, maravillosos, llenos de cerebro, y a veces no ponemos ni en práctica ni no usamos ni uno. Bueno, pero capaz que inconscientemente estamos usando todos los cerebros. Claro, pero a veces en incoherencia, no propiciamos la coherencia. Lo que propicia la coherencia son las emocionalidades de las que estábamos nombrando: optimismo, gentileza, generosidad, altruismo, todo lo que es benéfico, lo que es agradable de sentir, porque nosotros sentimos que es agradable, ¿no es cierto? Si nosotros nos entrenamos en algo negativo, bueno, vamos ahí. ¿Por qué? Porque se forman conexiones neurales, o sea, como caminitos entre una neurona y otra que se van conectando unas con otras, y lo que estamos haciendo ahí es asfaltando esa carretera. Entonces, si yo estoy asfaltando la carretera de la violencia, bueno, tengo mucha violencia y en algún momento va a salir, porque la vida nos confronta, ¿eh? Nosotros decimos, hace un mes que estoy de tranqui, estoy bárbaro, y por ahí viene alguien a apretarnos los botones y nosotros saltamos como leche hervida, ¿no es cierto? Entonces, las emocionalidades que generan coherencia son esas que son agradables de sentir. Coherencia, ¿qué quiere decir? Que los órganos, porque también se puede medir en el estómago, se puede medir en el intestino, o sea, se ha denominado, como dice Lorena, al intestino y al corazón son los segundos cerebros, pero se puede medir el campo electromagnético de la tiroides, se puede medir de un montón de órganos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo entran en coherencia o en comunicación? ¿No es cierto? Coherencia es algo que no choque. Coherencia es una comunicación armoniosa, de manera que nosotros podamos ser mejores personas, que tengamos mayor capacidad de aprender, de memorizar, de contribuir, de construir. Entonces,
¿Qué sucede con las ondas electromagnéticas? Hacen así como unas montañitas con sus valles, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos incoherentes en este sentido, la ciencia lo que ha detectado es que esas ondas son así, como que van así y de repente suben y de repente bajan y son cortitas y feas, son horribles. Pero si nosotros nos ponemos en coherencia, que nos ponemos en contacto con todas estas sensaciones y esta emocionalidad, las ondas empiezan a hacerse más altas y empiezan a acoplarse, a sincronizarse, dando ondas más altas, sumativas, digamos, se van sumando. Entonces, las ondas hacen algo así, muy bonito cuando entramos en coherencia. Y ahí se entra a comunicar mucho mejor un ser humano con otro ser humano, y además se sincronizan los corazones, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Eso lo he escuchado, o sea, con otro, claramente, ¿no es cierto? Exacto, Lorena. Nosotros podemos sincronizar los corazones sin que estemos conscientes de eso. Cuando entramos a una habitación y hace unos minutitos que estamos, los corazones empiezan a latir a la par. No importa si nos llevamos bien, si nos llevamos mal, no importa, los corazones se sincronizan. Esto también es un estudio que se llevó a cabo en un teatro donde había una obra que tenía mucha emocionalidad en Londres, ¿no? Y entonces a 12 personas voluntarias del público se las conectó con todos los equipos, vieron los sensores así del cardiograma, del electroencefalograma, y entonces se empezó a medir, a ver cómo iban los ritmos de los corazones. Era una obra de mucha emocionalidad en el sentido de que cambiaba abruptamente de la tristeza, a lo mejor pasaban a la alegría, o del enojo a la violencia, o sea, cambiaba mucho, y de la violencia a la inocencia y a la ternura. Entonces lo que se vio es que todas las sístoles, es decir, cuando el corazón dispara, que envía la sangre por la arteria aorta a todo el organismo, se vio que ese disparo se sincronizaba entre todas las personas que estaban siendo estudiadas. No importaba cuál fuera el ritmo cardíaco o la emocionalidad, simplemente se sincronizaba. Qué maravilla, qué maravilla. La Pero inteligencia, la inteligencia del corazón. Claro, bueno, en el antiguo Egipto, ellos eran cardiocentristas y tienen un dicho muy bonito que a mí me gusta mucho decirlo, que decían: puse el corazón en ti para que recordaras lo que habías olvidado, porque el corazón recuerda. Recordar, recordis, es volver a pasar por, y cordis es corazón. Recordar es volver a pasar por el corazón, o sea, ese recuerdo tiene que pasar por el corazón para que se nos haga consciente, que a veces está inconsciente, los recuerdos por ahí están inconscientes, ¿no es cierto? Pero ahí se nos hacen conscientes. Lo que te quería decir es que para que los corazones se sincronicen, tiene que haber una cercanía, una presencialidad, o sea, tenemos que estar personalmente cerca de otras personas. Sin embargo, para que se sincronicen los cerebros, eso puede ocurrir a través de la pantalla. O sea, como estamos nosotros, hay una sincronización entre los cerebros que están prestando atención a un mismo tema, ¿no es cierto? Entonces, es como que mi cerebro se parece mucho a tu cerebro en cuanto a la actividad que está desarrollando. Claro, pero qué maravilla. Bueno, sabía que esta charla iba a traer de todo, muy, muy nutritiva, muy nutritiva. Espero que la estén disfrutando. Percibo que sí, percibo que están disfrutando ahí
plantados, escuchando, enfocados, escuchando. Mira, claro, habla de madre-hijo, dice Omibar, esta sincronización, ¿no? Bueno, con respecto a madre-hijo, lo que está diciendo mi Bark 7 es que los corazones que tienen la sincronización más precisa entre las personas son las de la madre y el hijo. Porque es lógico que es un corazón que se gestó bajo el influjo del campo electromagnético de otro corazón, que es el de su madre, ¿no es cierto? O sea, todos, también hay otro estudio hecho sobre cómo se sincronizan los corazones. Cuando son madre e hijo se obtiene la máxima sincronización. Por ejemplo, había un grupito de madres voluntarias para el estudio con sus hijitos, niños, ¿no? Entonces, las ponían a las mamás así como de espaldas, y por atrás pasaban los niños, los hacían pasar, ¿no es cierto? Y había una cierta sincronización cuando pasaban los hijos de otras madres, pero cuando pasaba el hijo de esta madre, hacía una curva enorme, se sincronizaba totalmente, y ni siquiera estaba viendo que era su hijo el que estaba atrás de ella. Así que es la máxima sincronización. ¡Qué maravilla! Esto de poder sentir más allá de los sentidos que tanto, digamos, hemos incorporado como bueno, como los habituales, ¿no? Como vos decís, los 5 que nos enseñaron, y cuando íbamos a la escuela nos decían, bueno, son estos 5, y creo que a partir de ahí le prestamos atención tanto a los 5, que tampoco es que los desarrollemos y que estemos tan atentos a los 5, porque tampoco es que estamos tan pendientes o tan conectados ni con el tacto, ni con la visual, ni con el auditivo, ni con el gusto, pero mucho menos estos que no los teníamos, digamos, incorporados, ¿no? Entonces, qué lindo aprendizaje, de alguna forma, esto de la cantidad de herramientas y de recursos para reconocernos como seres humanos, para valorarnos, para empoderarnos también, para esto, para reconocer, ¿no? Este poder que tenemos para poder decidir mejores acciones, mejores caminos para nosotros. Sí, para mayor beneficio para nosotros y para todos los demás, para mejorar nuestra vida. Sí, evidentemente el campo electromagnético lleva una información muy importante. ¿Qué es eso que decimos? La intuición, que también la tenemos muy desentrenada. Por ahí acordarnos de cuando éramos chicos, digo yo, porque a mí me parece que son los niños los que mayor sentido de la intuición tienen, ¿no es cierto? Qué sé yo, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada y el primero que se da cuenta por las actitudes que tiene es el nene chiquitito, ¿no es cierto? Y después la madre, cuando se entera que está embarazada, empieza a pensar, con razón pasaba esto, ¿no es cierto? Como que se ponía como más pegote, y como que le invadía una sensación de angustia, ¿no es cierto? Como que viene alguien a quitar el puesto, el puesto de primer actor. Volviendo un poco al reconocimiento de la sabiduría ancestral, ¿no? Ya, no sé, las abuelas decían, por ejemplo, esto, cuando gatea, cuando vuelve a hacer retrocesos en su manifestación, en su conducta, bueno, tenía que ver con algo está anunciando, decían, ¿no? Y fíjate, desde una sabiduría que, bueno, hoy, por suerte, hoy se está, digamos, haciendo como recuperándola, pero bueno, quedó ahí en un momento como en stand-by, esas pavadas. Hoy resulta que es la medicina, esta sabiduría ancestral, ¿no? Empieza a volver a traer todas estas cuestiones que nos traen a nosotros. Claro, porque que la ciencia no haya demostrado algo no quiere decir que no exista. O sea, no es prueba de la ausencia, digamos, de aquello que nosotros
que somos seres tan intuitivos y tan misteriosos, porque somos muy misteriosos, aún para nosotros mismos, no quiere decir que uno no, digamos, no tenga esa intuición. Simplemente la hemos descuidado, la hemos desentrenado, porque nos dice, pero no hables pavadas, pero no digas esto, pero no, si no es una cuenta matemática o algo para memorizar, entonces no hay nada que aprender. No, no es así. Los campos electromagnéticos tienen mucha información y todavía no sabemos si son solo los campos electromagnéticos o si aún hay algo más grande. Por ahora lo que se va demostrando es esto, los sentidos, como decías, los exteroceptivos, que tampoco están tan desarrollados, digamos. Se sabe, por ejemplo, que una persona que carece de uno de los sentidos desarrolla mucho más los otros. ¿Por qué? Porque los entrena, porque al no tener un sentido va a tener que rebuscárselas para percibir el entorno de alguna otra manera, porque el entorno siempre lo estamos vigilando, por si hay algún peligro. Y si hay algún peligro, ¿qué hacemos? Exageramos el peligro. ¿Por qué? Porque es instinto de supervivencia. Más vale sobreestimar el evento, y poner en marcha todos nuestros mecanismos de defensa, que quedarnos tan panchos y por ahí hay un peligro muy real y no nos alcanzan después los recursos para, digamos, escapar o enfrentar ese peligro. Claro, y acá hago un paréntesis para decirte, nos quedamos acá, está tan linda la charla, la gente está instaladísima acá, no la vamos a correr al YouTube, después lo cargamos desde acá y listo. Les cuento porque nos íbamos a pasar a YouTube, pero nos quedamos acá y después subimos a YouTube. En este mecanismo, ¿no? Y una de las cosas también era preguntarte cómo hackeamos, cómo ayudamos a hackear, entre comillas, a nuestro cerebro, pero es decir, vos estás hablando de cerebro primitivo, ¿no? El reptiliano, como aquel que con el primero que ataque o huida. Cuando aparece una emoción, aparece una situación, estamos viviendo algo y se nos activan un montón de alertas. ¿Qué mecanismo, qué sucede ahí en nuestro cerebro a nivel de memoria y a nivel de emoción? Es decir, ¿dónde se guarda ese registro, si es que fue pasado y lo reactualizo? ¿Qué pasó con esa emoción que ahora me parece que la estoy viviendo de nuevo? ¿Cómo funciona ahí ese mecanismo? Bueno, muy bien. En el cerebro, en realidad, no existe ningún estudio que pueda decirnos dónde si se almacenan físicamente en algún sector del cerebro. Hasta ahora las memorias no se sabe dónde se almacenan. Pero lo que pasa es que el cerebro es simplemente, si bien es un órgano muy complejo, es simplemente un instrumento o una herramienta de nuestra conciencia o de todos los procesos involuntarios para llevar esa información al resto del cuerpo, incluido el mismo cerebro, ¿no es cierto? Las emociones son inevitables, es decir, nosotros no podemos evadir una emocionalidad. Simplemente viene y no las podemos evitar. Por lo menos hasta ahora, todo lo que hay estudiado sobre los actos voluntarios, los actos involuntarios, lo que hay a nivel religioso, lo que hay a nivel espiritual, por ahora nadie puede evitar una emoción. O sea, la emocionalidad se produce, pero sí podemos hacer algo, que es moderar esa emoción. La podemos moderar, o sea, que no sea tan intensa que nos saque de nuestro eje. Ahí en el cerebro límbico, que es el que vos decías, el cerebro reptiliano,
hay unas estructuras, unas áreas ahí en el cerebro que actúan en base a las emociones. O sea, porque nosotros si detectamos peligro afuera o detectamos peligro adentro, las áreas que van digamos, a tomar toda la biología nuestra son esas. Sobre todo unos órganos muy chiquititos que tienen como el tamaño de una almendrita que se llaman amígdalas cerebrales, que están acá, adentro profundamente, que no son estas de la garganta, no, son otras amígdalas que son cerebrales, ¿no es cierto? Son dos órganos muy, muy, muy chiquititos, que tienen que ver con la emocionalidad, igual que el hipocampo y el tálamo, por ejemplo. Y el hipotálamo, que es un órgano, una zona de respuesta. O sea, el tálamo es por donde viene la información. Y la amígdala es un órgano muy relacionado con la emoción, especialmente con las emociones negativas o desagradables, horribles. Y aprende por emocionalidad. El hipocampo, que es un sector donde se almacena todo lo que es las memorias, aprendizaje. Todo lo que se aprende a través de una emocionalidad muy fuerte es muy difícil que se olvide, porque justamente hay gente que se dedica digamos, a ciertas actividades en donde es importante que la gente le preste atención, por ejemplo, o que guarde una memoria. Por ejemplo, un publicista necesita que la gente recuerde el producto. Entonces, la publicidad generalmente se hace con una emocionalidad en la propaganda, en lo que uno ve u oye de esa publicidad. Se produce la emocionalidad a propósito para que la gente lo recuerde. Además se repite, van a repetir constantemente para que uno también, porque el otro mecanismo por el que uno recuerda es por repetición. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos en el colegio que estudiábamos y repetíamos hasta que lo recordábamos, ¿no es cierto? Y la otra manera en que nosotros recordamos es cuando nos cuentan una historia. A nosotros nos encanta que nos cuenten una historia, aunque sea pequeña, cortita, como es en el caso de una publicidad. En una publicidad nos van a contar una historia pequeña porque los tiempos se pagan, ¿no es cierto? Y sale muy caro. Esos son los 3 mecanismos por los cuales nosotros aprendemos. Entonces, la amígdala, que son estos órganos chiquititos que les digo que tenemos acá, tienen mucho poder, tienen todo el poder del ser humano. ¿Por qué? Porque son capaces de cortar las vías neurales que vienen acá, a las cortezas prefrontales, que están acá abajo del cráneo, acá, que son aquellas que nos distinguen como ser humano por ahí de los animales, nos dan la capacidad de la abstracción, de hacer cuentas, de la lógica, de la creatividad, de la asociación. Entonces, ahí es cuando no podemos pensar, como que se bloquea esta capacidad de pensar, que decimos de razonar, y se puso la amígdala como loca y nos hizo... Exacto. La amígdala lo que va a hacer en ese momento en que nosotros nos vemos en peligro, puede ser un peligro social, puede ser un peligro físico, puede ser un peligro de muchas maneras, o interno, o sea, de un diálogo interno que nosotros estamos teniendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace esa amígdala? ¿Qué capacidad tiene? Tiene la capacidad de cortar las vías neurales hacia las cortezas prefrontales y deja solamente 2 o 3 caminitos que son aquellos en donde yo escucho nada más que lo que quiero escuchar, que lo que me dé la razón. Por ejemplo, en una discusión.
estamos discutiendo, Lorena y yo nos estamos peleando acaloradamente y Lorena quiere tener razón y yo quiero tener razón, ¿no? Entonces ninguna cede en su posición, cada una está en una posición, porque hay un secuestro amigdalino, ¿eh? Hay un secuestro emocional, en donde nosotras no podemos hacer otra cosa que no sea atender ahí, ¿eh? Y escuchar solamente aquella frase que nos den la razón, ¿eh? Queremos escuchar que tenemos razón. Entonces, en ese momento, si a nosotras nos dijeran, bueno, a ver, ¿ya resolvieron el teorema? Nosotros vamos a decir, no, al teorema no le dimos ni 5 de bolilla. Porque estamos acá discutiendo. Claro. Entonces, la amígdala tiene el poder de secuestrarnos, de, digamos, ocupar todo nuestro pensamiento, darle toda nuestra energía a eso. Y después quedamos agotados, porque si es una cosa medio estúpida, a lo que yo después digo, ¿y yo por qué estaba peleando por esto? ¿No es cierto? Claro. Pero quedé agotada. Yo siento que es esa cosa que te digo que siente el ser humano, que se quedó sin energía. ¿Por qué? Porque el cerebro, en esos casos, consume muchísima energía, consume muchísima glucosa. Es un órgano que pesa apenas 1,2 kilos y algo. Sin embargo, y eso significa el 0,2% del peso corporal. Sin embargo, se lleva el 25% de la energía nuestra. Ya está calculado. Todo lo que, los nutrientes, el oxígeno, la glucosa, todo lo que va por sangre hacia el cerebro se lo consume. Y nosotros nos quedamos con los músculos así todos agarrotados o flojera, ¿no? Depende de cómo haya sido la discusión. Claro, encima, Patri, esto de los nuevos tiempos, ¿no? Y donde se atiende por ahí, se atiende poco, ¿no? La salud del cerebro. Es decir, entre que se entiende poco, porque estamos como por eso trayendo, ¿no? Y cada vez más información, pero información para llevarla después un poco a la práctica, ¿no? Porque si no nos quedamos con los libritos puestos en la biblioteca y decimos, ay, sí, yo una vez leí Hoyo. ¿Y cuánto practicas? No, ni sé que era el de Hoyo. Entonces, un poco es eso, ¿no? Tratar de pequeñas cositas, pero irlas llevando a la práctica, porque de la restauración del cerebro, de los mecanismos de limpieza que tiene nuestro cerebro, o de regeneración, la verdad es que hoy, y más que nunca, con la invasión de la tecnología que hay, y esto de que el día tiene 24 horas y vivimos 24/7 con luz artificial, ni hablar de las pantallas, como que nuestro cerebro tiene poco tiempo de reparación, sumado a estos mecanismos, ¿no? Claro, es mucho desgaste y poca reparación. O sea, a veces nosotros por estar atentos a las pantallas, al WhatsApp, a los mensajes, a la televisión y eso, no tenemos una buena fase de reparación de sueño. O sea, nos cuesta mucho conciliar el sueño. Después cuando logramos conciliar el sueño ya nos tenemos que levantar. Y bueno, y eso hace de todo una mala calidad del sueño. Y lo principal, para lo que vos decías, para no quedarnos en los libros y eso, es lo primero que hay que arreglar es el ritmo circadiano, es decir, todo lo que es el ritmo del sueño y la vigilia. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que se recomienda es que nosotros dejemos de comer 3 horas antes de ir a dormir, ¿no es cierto? Que 2 horas antes dejemos de tomar alcohol y que 1 hora antes por lo menos dejemos de mirar pantallas. O sea, que ya apaguemos todo y después sí vamos a dormir. Eso es lo que están recomendando. Otros recomiendan 2 horas antes de ir a dormir, dejar las pantallas, porque pasamos el 93% del tiempo adentro.
debido a que las pantallas no se ven afuera con claridad, ¿no es cierto? Y además es como que no desarrollamos mucha actividad en el exterior. Cada vez nuestras actividades se planifican más en los interiores de las casas. Y eso es lo que acá preguntan si se puede leer antes de ir a dormir, y sí, si es libro físico, impreso con las hojas, sí. Eso sí está bien, bien visto por ahora. Es como que no provoca alteración. Tiene como un efecto de que te da como somnolencia. Lees un rato, yo por ahí leo una página y algo, llego y ya me voy a dormir con eso. Digamos, es difícil que a la noche te vayas a leer medio libro, pero tiene un efecto maravilloso el libro. Sí, sí, tal cual, sí. Entonces, bueno, eso sería lo primero que nosotros tendríamos que poner en orden si tenemos estas alteraciones, si no, bueno, está todo bien. Y después, bueno, lo que se recomienda, lo que se sugiere es gestionar las emociones. Ya que nosotros no podemos evitar la emocionalidad viene y nos impacta. Pero lo que sí se puede hacer es bajar la reactividad, o sea, disminuir la reactividad que nosotros tenemos hacia las emociones. Disminuir la culpa, porque la culpa es una herramienta a veces de manipulación. Entonces, cuando nosotros sentimos culpa por algo, hacemos cosas que no queremos hacer, que no sentimos que queremos hacer, simplemente porque sentimos la culpa. Entonces, por ejemplo, la meditación, que no hace falta estar 24 horas meditando, con unos minutos por día, por ejemplo, 20 minutos por día, está todo fantástico, y además hacerla un hábito, porque ya les digo, son todas vías neurales. Entonces, si nosotros estamos yendo y viniendo por esa vía neural, se fortalece, pero si nosotros la dejamos, se empiezan a deshacer las comunicaciones entre las neuronas. Entonces es recomendable, sugerible de que sea un hábito. Entonces, eso lo que hace es disminuir la culpa. No porque yo ponga una intención, digo, ahora voy a meditar para disminuir la culpa. La culpa del sistema, digo, o sea, ¿qué pasa cuando hay un problema? Hay que encontrar al culpable, hay que castigarlo y hay que lincharlo. O sea, decir, él tiene la culpa y castigarlo en público. Entonces, meditar todos los días lo que hace es quitarnos la culpa. Pero es un efecto colateral que tiene la meditación, no es algo intencional. La meditación hace muchas cosas en forma no intencional, o sea, sin la intención nuestra. Pero disminuir la culpa es como que nos da un alivio enorme, chicos. No sé si alguna vez ustedes meditaron así periódicamente, pero es fantástico lo que se siente, ¿no es cierto? Y después lo que sucede es que nos vamos sorprendiendo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ante determinada situación que antes hubiéramos explotado, ahora resulta que nos encontramos con que, qué tolerancia que tuve. No puede ser, ¿qué sucedió? Bueno, y entonces nos sorprendemos de nosotros mismos. Y después otros ejercicios muy bonitos que se pueden hacer son los de coherencia cardíaca, que son cortitos, no es de 20 minutos. La meditación es para una cosa, y la coherencia cardíaca es para otra cosa. Al ponernos en coherencia cardíaca, nos ponemos automáticamente en coherencia cerebral, es decir, el cerebro y el corazón se entran a comunicar de una manera armoniosa y fantástica, dándonos muchísima más capacidad de concentrarnos, de prestar atención, de construir. Entonces, esos ejercicios yo los practico desde hace mucho tiempo, salvo los de coherencia cardíaca, que los descubrí hace poquito, pero ahora ya los incorporé a mi vida. Y es probable que yo me vaya
a dormir con un ejercicio de esos. Qué maravilla. Contanos cómo sería. Dejanos un ejercicio como para poner en práctica y que se lleven un regalito a esta linda gente. Vamos a hacer un ejercicio, entonces. Dale. Si gustan, bueno, nos sentamos, así derechitos, lo más derechitos posible, porque es muy importante la posición del cuerpo en cuanto al mensaje que todos nuestros músculos le mandan a nuestro cerebro también. O sea, no solo es el músculo cardíaco, también son los demás músculos. Si yo estoy así, toda abatida, toda caída y qué sé yo, y digo, ¡ay, qué bien que estoy, me siento bárbara! Bueno, hay una incoherencia. Yo estoy dando un doble mensaje. Entonces, en mi cerebro no va a haber coherencia, porque los músculos están mandando otro mensaje. Están dando un mensaje de abatimiento, de incluso tendencia a la depresión, por más que yo esté diciendo otra cosa. Nosotros, los seres humanos, no soportamos el doble mensaje. O sea, saltamos con el doble mensaje. Cuando alguien en televisión está diciendo una cosa que no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos viviendo, ahí saltamos y empezamos a criticar, ¿cierto? Ahí vamos a meditar. O sea, ahí le metemos meditación tremenda. Como, mira, hago un paréntesis antes del ejercicio, como hay una frase graciosa, ¿no? Que dice, Señor, dame paciencia, porque si me das fuerza, lo mato, o la mato. Nosotros a esta altura ya pedimos paciencia, calma, coherencia, el resto... Está muy buena esa, no la sabía, me encantó. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es practicar durante un minuto la respiración, una técnica respiratoria 5x5. ¿Qué quiere decir 5x5? Que yo voy a inhalar en 5 segundos y voy a exhalar en 5 segundos. Y lo voy a hacer durante un minuto. O sea, 6 veces lo vamos a hacer. En general, cuando nosotros aplicamos una técnica respiratoria, que son las otras técnicas que yo iba a decir que también nos sirven para modular nuestras emociones, entre 5 y 7 veces hacemos la técnica y generalmente da muy buenos resultados. Ahora, así como estamos nosotras, que estamos sentadas y que estamos simplemente hablando, con un minuto, o sea, 6 veces, 5, 6, 7 veces que lo hagamos, ya está bien. Okay. Las técnicas respiratorias son, no las 5x5, sino otras técnicas respiratorias, son capaces también de rescatarnos de un ataque de pánico, con solo hacerla entre 5 y 7 veces. Porque se activa un centro acá en el hipotálamo, por acá, allá profundo, en el hipotálamo, que forma parte del sistema límbico de lucha y huida. Ese hipotálamo tiene unas neuronitas que se llaman centro trofotrópico del hipotálamo y que ciertas técnicas respiratorias tienen el poder de activarlo, generando toda una actividad parasimpática relajante, o sea, activan el sistema parasimpático, que es el sistema, la parte del sistema nervioso autónomo nuestro que es capaz de darnos tranquilidad, calma, relax. Bien, entonces lo que vamos a hacer es la 5x5, vamos a llevar la mano al corazón, necesitamos tocar, aunque sea el esternón, ¿no es cierto? Puede ser con los dedos, con la mano. Podemos hacer el mudra de la oración y tocarlo con los pulgares. Tocamos con los pulgares, tocamos el corazón. Entonces, cada uno como lo sienta, toquen el centro del esternón y vamos a hacer una técnica con respiración. Hay muchas técnicas, pero ahora para hacer este ejercicio que van a ver que es cortito. Okay. Bueno, entonces, llevamos la mano al corazón, cerramos los ojos y vamos a practicar la respiración 5x5. Entonces, inhalamos en 1, 2,
3, 4, 5. Exhalo 2, 3, 4, 5. Inhalo 2, 3, 4, 5. Exhalo 2, 3, 4, 5. Inhalo 2, 3, 4, 5. Exhalo 2, 3, 4, 5. Inhalo 2, 3, 4, 5. Exhalo 2, 3, 4, 5. Inhalo 2, 3, 4, 5. Exhalo 2, 3, 4 y 5. Y ahora vamos a observar los movimientos respiratorios. Y vamos a llevar nuestra atención al corazón, ahí donde estamos tocando. Y ahora vamos a hacer una visualización de cómo el aire entra y sale por el corazón. Pero podemos abrir los ojos. Ese es un ejercicio muy cortito en el cual ya los que lo pudieron hacer, en ese tiempo reducido, ya entramos en coherencia cardíaca. Nosotros, o sea, nuestro corazón con nuestro cerebro. Esa comunicación armoniosa. Maravilloso, maravilloso. Qué estado de paz que se siente, ¿no? Es un minuto de regalarnos algo maravilloso, estado de paz y mucho más tenerlo como la carta en la manga. Esto de decir, bueno, ¿qué hago en determinado momento? Creo que más pasa lo mismo con la meditación, ¿no? Más se hace, más rápido es el recurso que usamos ante una situación de crisis, de malestar, de emoción, digamos, por ahí intempestiva, ¿no? Sí, Es el camino exacto. más Sí, corto, sí, es el sí. camino que tenemos más asfaltado. El camino más asfaltado, lo tenemos hasta encerado. Tal cual, tal cual. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, creo Bueno, que están todos hay, ustedes. hay muchos ejercicios, hay otro que, por ejemplo, podemos hacer pasar la respiración por el corazón. Creo que no les resultó difícil porque el corazón va rítmico con los movimientos respiratorios, así que no es difícil la visualización. Pero también se puede hacer, por ejemplo, trayendo a la mente un recuerdo o una evocación de algo agradable, un momentito agradable que hayamos pasado, no sé, con nuestra familia, nuestros amigos, nuestras mascotas, observar un paisaje hermoso, alguna cosa linda del futuro que hayamos imaginado para nuestro futuro. Entonces lo traemos en el ejercicio, lo traemos a la coherencia cardíaca, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se ha visto que estos sentimientos de aprecio, de generosidad, de optimismo, todos estos sentimientos generan la mayor coherencia cardíaca. Claro. Es, es mayor la coherencia cardíaca cuando nosotros recurrimos a todas estas sensaciones, emociones y sentimientos. Y después, otro ejercicio muy bonito que hay es ponernos a agradecer algo. No sé, lo que ustedes tengan para agradecerse a uno mismo,
para hablarse de otra manera, para hablarse de manera amable. La amabilidad con uno mismo genera mucha coherencia cardíaca. Y ese pequeño ejercicio que lo hacemos a lo mejor una vez al día, entonces nos da un montón de beneficios durante las 24 horas. Como vos decías, uno se da cuenta que en un momento de crisis uno toma mejores decisiones. Claro, sí, es seguir reconociéndonos, ¿no? Esto que traes es tan lindo porque son realmente herramientas, ejercicios prácticos, fáciles de llevar al día a día, sí entender de que hay que entrenarlos, ¿no es cierto? Que no me tomo la pastillita y me hace efecto, sino lo entreno, y lo entreno, ahí sí lo entreno de manera consciente. Yo a veces cuando trabajo en lo que es cambio de hábitos o incorporación de hábitos, digamos, saludables, digo, bueno, ahí, a ver, acá sí hay conciencia, hay conciencia, hay enfoque, hay volver a intentarlo, no es la pastillita que, bueno, ahora tengo este hábito nuevo, pero los beneficios, el resultado es maravilloso. Claro, no tenemos los efectos adversos. Totalmente. Ni hablemos de eso. Entonces, bueno, Patri, ha sido pero hermoso, ya estamos como en tiempo de cerrar, qué lindo todo lo compartido. Entonces, como para hacer ese resumen de alguna manera, saber de que nuestro cerebro está ahí también pidiéndonos de alguna forma, ¿no? Esta conexión con nuestro corazón, con el resto de nuestro cuerpo, que hay alternativas, que hay formas, caminos, y que cuando estamos en un secuestro amigdalino, me gustó ahí. Me quedó una pregunta respecto a eso. ¿De qué manera, digamos, hace este corte con lo que es el lóbulo prefrontal o esto, digamos, de la razón desde la amígdala, ¿no? O sea, ¿qué mecanismo hay ahí? Si es que no es muy técnico, digamos. Sí, lo que se ve en todo lo que son imágenes es que los centros cerebrales que están funcionando sobre todo es la amígdala. Cuando la persona está en este secuestro emocional, o también se llama periodo refractario, se ve justamente que no pueden funcionar las conexiones, porque eso se puede ver en resonancia magnética funcional, y se ve que no hay actividad como cuando uno está, digamos, creando o haciendo alguna tarea lógica o creativa o lo que sea. Se ve que uno no, digamos, todas esas vías neurales no están funcionando. Simplemente hay como un hilito ahí de conexión que es medio feo. Claro, que es mínimo. Bueno, entonces entender esto también nos hace tener mayores herramientas para saber cuando estamos, que por qué sentimos tan fuerte una emoción cuando aparece también, digamos, o sea, o un recuerdo ligado a una emoción, que ahí estaría amígdala, hipocampo, y por qué se corta esta posibilidad de decir, por qué soy menos razonable cuando estoy bajo una emoción fuerte, es decir, de repente me vuelvo una mala persona. Entonces, claro, y que después nos arrepentimos. Totalmente. Después viene el arrepentimiento, ¿no es cierto? Pero bueno, por ejemplo, un ejercicio muy lindo para la gente que medita es estudiar esos pensamientos, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos meditando van a venir los pensamientos, sí o sí. También son como las emociones, son inevitables y eso es normal, porque meditar es intentar, no es poner la mente en blanco. Eso olvídenlo, eso no es meditar. Meditar es observar los pensamientos. Y siempre les digo, por ejemplo, un ejercicio que uno puede hacer es cuando termina la meditación, puede anotar todos aquellos pensamientos que uno se acuerde que aparecieron mientras meditaba. Y de ahí después anotarlos en sucesivas meditaciones, qué sé yo, 2 o 3 veces que meditemos,
Y ya ahí tenemos algunos pensamientos y decimos, bueno, a ver, ¿a qué pensamiento le quiero prestar atención y a qué pensamientos no le quiero prestar atención? A todo lo Tal que yo cual. le preste atención me va a quitar la energía, porque mi energía va ahí, donde va la atención va la energía. Entonces, si yo estoy enroscada con un pensamiento de una discusión que tuve hace 20 años con fulano o con mengano, entonces eso se está llevando mi energía. ¿Quiero estar en esa situación o no? Entonces elijo. Entonces, cuando viene ese pensamiento en la vida diaria, supongamos, estoy enojadísima con alguien que me peleé hace 20 años. Entonces, digo, bueno, cuando venga esa situación que la amígdala me va a secuestrar, voy a tener preparada una situación a donde dirigir la atención. Por ejemplo, cada vez que venga ese recuerdo, ese pensamiento, yo voy a decidir que quiero este futuro divino para mí. Entonces, voy a pensar en, lo que voy a hacer es desviar la atención. Cada vez que viene ese pensamiento y yo le estoy prestando toda mi energía y toda mi atención, digo, no, porque en esto yo no quiero estar. Esto fue hace 20 años, esto no me interesa, esto me quita las ganas de hacer cosas y etcétera. Entonces yo lo que voy a hacer, viniste vos acá, pensamiento, bueno, ahora no, ahora yo me voy a ir para allá. Y entonces cambio el foco de la atención. Es como una alquimia, esto es alquimia, chicos, esto es transformación. Es decir, el poder que tenemos de observarnos a nosotros mismos y de transformarnos a nosotros mismos, de darnos un foco de atención diferente, de asfaltar otras carreteras. Entonces ahí vamos con la alquimia. Porque no es lo mismo acordarse de tomar una pastilla todos los días para la presión, o todos los días para la diabetes, o para inyectarse insulina todos los días, y qué sé yo, que hacer esto. ¿Por qué vamos a llegar a la instancia de estar tomándonos las pastillas y las inyecciones? Y con esto no quiero decir que desobedezcamos a los tratamientos médicos. Yo digo que con esto prevenimos las enfermedades, porque estar en esta emocionalidad, en estos pensamientos que nos secuestran, que son horribles, que son oscuros, nos enferman, porque el cuerpo produce toda la catarata de sustancias químicas que enferman. Entonces no puedo estar ahí, no puedo estar prestando atención en eso. Entonces hacemos como un pequeño esfuerzo y ponemos un poco de nosotros, y no confiamos tanto en las pastillas, ¿no es cierto?, o en las inyecciones. Claro, esto de no de no soltar el poder, ¿no? Desde coaching siempre hablamos también de esto del cambio de observador, o esto digamos, de no dejar el poder ahí, sino ¿qué puedo hacer con esto? A veces, aún con la emoción del enojo, porque, a ver, no quiere decir que uno no se vaya a enojar, ciertamente, ¿no? Que no vaya a atravesar, como vos decís, las emociones llegan de enojar. Pero por ahí esa mirada que vos traes tan interesante, bueno, a ver, entender que la realidad también tiene que ver con el otro, con la experiencia del otro, con el mundo del otro. Entonces, bueno, si otro aparece tirándote un palo, digo, bueno, agarro ese palo, y lo que yo haga con ese palo va a depender de mí, va a depender de mí. Me voy a armar un lindo puente, una linda chocita, me voy a hacer un jardín, lo que quiera, pero voy a crear algo que sea para mí saludable. Entonces, como que ir trabajando desde esos lugares es sumamente sanador. Claro, porque nosotros muchas veces le damos el poder a cosas externas, porque nos han enseñado, hemos crecido en el sistema de que el poder está afuera. No, el poder está dentro del ser humano. Lo que pasa es simplemente hay que entrenar, hay que practicar un poquito. Por ejemplo, otra cosa que se puede sacar mucho el jugo de las meditaciones es, si bien las meditaciones son observacionales, cuando nos ponemos a meditar observamos y punto, pero después, cuando uno se pone un poco más práctico en las meditaciones, lo que se puede hacer también es traer una emocionalidad a la meditación. Por ejemplo, lo que vos decías, a ver, ¿qué es lo que me enoja soberanamente?
¿no? Entonces pienso en alguna situación antes de ponerme a meditar. Cuando estoy meditando, agarro y la traigo a propósito. La traigo a propósito. Y tengo que prestar atención a ver en qué parte del cuerpo está produciendo una tensión, un tironeo ahí, algo, un hormigueo, algo en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo guarda las memorias. Todas las memorias inconscientes que nosotros tenemos están guardadas en el cuerpo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el cuerpo sabe antes lo que la lógica o lo que la mente todavía no se dio cuenta. Entonces, si yo estoy en una discusión con Lorena y la discusión, ¿qué pasa? Empieza a subir de tono, empieza a subir de tono, empieza a subir. Yo tengo tiempo de parar. Si yo estoy observando, digo, cuando yo medité, yo me di cuenta que el enojo viene por acá, no sé, sentí algo acá, algo feíto por acá, ¿no es cierto? Entonces cuando yo siento que viene eso y estoy con Lorena ahí discutiendo, yo tengo tiempo de parar la discusión para no arrepentirme, porque después me voy a arrepentir seguramente. ¿Por qué me voy a arrepentir? Porque Lorena se va a quedar mal, yo me voy a quedar mal, y después voy a entrar en secuestro amigdalino. Cada vez que me acuerde de esa discusión, entonces voy a estar secuestrada. Y no voy a hacer lo que yo quiero, voy a hacer lo que quiere mi amígdala. Entonces eso no está bueno. Y también, entonces, empezar a darse cuenta del gran poder que uno tiene de poder gestionar sus emociones. Tal cual. Importantísimo, importantísimo todo esto, porque creo que nos ayuda a vivir mejor nosotros, por lo tanto nuestro entorno, nuestro contexto, a estar también en esta coherencia, en este eje, en este equilibrio, digamos, que a su vez trae salud. O sea, te ahorras un montón, te digo, te ahorras un montón de cosas, y un montón de billetes, porque después, cuando caemos con algunas cuestiones, es más difícil, ¿no? Siempre se puede, pero es un poco más difícil. Así que bueno, qué lindo. Para dar así como un cierre, bueno, qué lindo, gracias por este espacio, ahí están compartiendo algunas cosas que han ido. Si quieren por ahí contar algo sobre cómo la han pasado en esta charla con Patri, están invitados a seguir ambas cuentas ahí, donde estamos siempre compartiendo. Y mientras la gente puede ir compartiendo algo, Patri, ¿vos cómo te sentiste, cómo la pasaste en este momento? Y yo la pasé fantástico, porque bueno, porque me explayé, porque hablé de lo que a mí me gusta, porque me trataron hermosamente. ¿Qué más puedo pedir? Fue fantástico. Bueno, muchas gracias. Para mí ha sido muy, muy lindo, muy importante que hayas pasado por acá, compartido este momento, también desde este compartir profesional. Yo le doy mucho valor a esto, ¿no? En un tiempo, en una era donde, bueno, era como todo muy, muy cerrado, y estamos ahora en el tiempo de abrir y de decir, bueno, y de contarle a la gente, esto funciona así, no quedarnos con el saber acá apretado, y decir, esto lo sé yo y nadie más que yo. Y entonces veníamos un poco de eso, ¿no? Hoy justo estaba en una clase, estoy estudiando health coaching, y estoy muy, muy contenta con eso, porque es una formación actualizada, innovadora y a su vez muy integrativa, así que viene a sumar a lo que ya hago, y se hablaba de eso. Digo, qué lindo tener esta charla hoy, porque justamente es esto, es abrir los espacios para que la gente también entienda. Es decir, si bien uno tiene que ser responsable de buscar, ¿no es cierto? Buscar la información. Es decir, nadie te viene a golpear, el amor no viene a golpearte la puerta y decirte, hola bonita, vos estás bonito, vos estás ahí adentro, yo te estaba buscando. Uno tiene que estar como en esa frecuencia para recibir la información. Pero hoy tenemos esa posibilidad, así que agradecerte eso que estás haciendo, de divulgación, de compartir el saber. Bueno, muchísimas gracias. Sí,
nadie tiene la verdad absoluta, pero bueno, creo que vamos encaminados y por lo menos lo que arrojan los estudios y lo que uno siente, que es sobre todo lo más importante, lo que uno va sintiendo, eso es lo que uno va eligiendo, ¿no es cierto? Porque hay mucha información disponible y no nos alcanzarían 17 vidas para leer todo lo que hay, Tal cual. pero bueno, que sea aquello que nos va, de lo que nosotros podemos leer o lo que nos podemos informar, tomar aquello que nos hace bien. Así que Tal cual. muchísimas gracias, Lore, la pasé muy lindo, en un ambiente amable, y acuérdense, trátense bien ustedes, tengan amor por ustedes mismos, trátense así como con mucha ternura, tener amor adentro. ¿Por qué? Porque yo no le puedo dar amor al otro si no lo tengo conmigo, o sea, no puedo dar lo que no tengo. Tal cual, convertirnos en el gran amor, en el mejor amigo, mejor amiga, que a veces ponemos tanto hacia afuera y hacia nosotros. Total, es para nosotros. No, qué lindas palabras, eso coincido totalmente. Gente linda, nos despedimos. Patri, también, muchísimas gracias otra vez. Y bueno, un abrazo fuerte. Estuvimos acá todos sincronizados, todos en coherencia. Estuvimos en coherencia cerebral, gente. Miren lo que hemos logrado. Y cardíaca cuando hicimos los ejercicios. Y dura, ¿no es cierto? O bueno, ¿cuánto tiempo puede durarnos una coherencia cardíaca? Y las 24 horas. Sí, 24 horas seguro. Bueno, muchísimas gracias a vos, Lore, y a todas las personas que estuvieron acá mandando lindos mensajitos y escuchándonos. Un beso y un abrazo. Un beso para todos, un abrazo fuerte y seguimos en contacto. Chau, chau. Chau, Patri. Chau, gente linda.